A ver si se escuchan los audífonos. Sí, todavía no mido el hecho cuando entra al live de Facebook, todavía no lo mido y de hecho ya estamos en vivo. Y ayer me pasó que me agarraron tomando el trago al jugo. Pero bueno, vamos a iniciar un ratito, nos vamos a conectar el día de hoy a platicar un tema un poquito más relajado. Ya entendamos que es sábado por la tarde y pues ya muchos están, yo creo que la mayoría está ya descansando o empezando la fiesta, o hay quienes también, pues definitivamente están chambeando, donde sea que estén y lo que sea que estén haciendo, pues que esperemos que se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a platicar sobre un tema más relajadito, un tema más de reflexión, enfocado a algo, no tanto verlo como, ay, como el típico coach que me va a enseñar a cómo hacer más dinero. No, no, para nada. Yo estoy lejos, muy lejos de considerarme una persona con ese perfil. Pero creo que sí podemos aportar algunas cuestiones, algunas reflexiones sobre esta pregunta de ¿por qué parece que trabajas más y te queda menos dinero? Está bien interesante la pregunta. Y no es que solo le pase a una persona, porque luego nos sentimos el centro del universo y decimos que a mí me pasa lo peor. No, realmente es algo muy común, es algo muy general. Por ahí leía en un libro que el problema del dinero realmente, pues para unos y para otros es lo mismo, nada más que unos deben miles, otros deben millones, pero la relación que tenemos con el dinero, prácticamente la mayoría del mundo, de las personas del mundo la tiene y la maneja de la misma forma. ¿Por qué? Porque no nos enseñan luego a trabajar con estos temas. Pero bueno, no, insisto, no me voy a poner a hablar yo de esas cuestiones puntuales a manera de coach. No, 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 para nada. Quiero platicar algo que escucho con muchos empresarios, escucho con muchos profesionistas, escucho con conocidos, y es esta idea, esta sensación de que se trabaja más que nunca, pero el dinero ya no alcanza igual. Yo incluso me acuerdo mucho o el típico comentario de, no, eran 1,000 pesos, pero los 1,000 pesos de antes, esos 1,000 pesos que te alcanzabas a comprar muchas cosas. El otro día me salió en, en Facebook un meme donde decía, yo de niño con 2.50 y ahora de adulto con 25 pesos y comprando exactamente lo mismo. Unos rancheritos, creo que venían, unos churrumais, algo así. Pues bueno, voy a platicar, igual que lo hice en el día de ayer, en el live de ayer, voy a platicar un poquito sobre puntos, sobre ideas que nos van a permitir ir desarrollando todas estas cuestiones. Eh, Ahí igual, si alguien me está escuchando, me siento como en el Titanic, si alguien me está escuchando y tiene algún comentario que hacer, algún saludo nada más, pues aquí en la cajita de comentarios los voy a estar leyendo con todo gusto. Pues bueno, a ver, vamos a empezar. Que por cierto que aire se soltó el día de hoy. Sábado 24 de enero son las 4:56 de la tarde. Provechito para los que estén comiendo y vamos a platicar un poquito sobre algunas ideas que creo yo que están detonando en que muchas personas se asocien al cansancio económico o enfocado a nuestra práctica desde charlas fiscales y de negocios, la sensación general del cansancio empresarial. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la idea? Más actividad no es igual a más resultados y esta parte es bien importante. Creemos que por estar muchas horas en una oficina, estar muchas horas en un local, vamos a generar mayores resultados. Y creo que en algunas situaciones se va a parecer que hay correspondencia, sin embargo, no siempre es así. ¿Por qué? Porque confundimos la actividad con la productividad. Y luego decimos, oye, ¿qué necesito para crecer en el ámbito económico? Necesito más clientes, necesito más mensajes,
necesito tener más pendientes y tristemente eso lleva a tener menos tiempo personal. Por ahí he escuchado, y yo lo practico mucho cuando me siento abrumado por el trabajo, por las actividades. Una forma de aminorar un poquito la tensión es, pues, el realmente ser conscientes de, pues, que a veces, muchas veces es válido pensar que más es menos, más es menos. No porque esté las 10 horas en la oficina, que a veces es necesario, pero no por eso quiere decir que va a haber productividad. Entonces, la clave aquí es cómo aprendo a generar más o ser más productivo sin generar menos tiempo para mí, menos tiempo personal. Evidentemente, la relación entre la productividad y el más tiempo personal nos va a llevar a un escenario que a todos nos gustaría vivir. El decir, antes con X clientes vivías bien, no sé, hoy tenías 10 clientes y estabas bien, cubrías tus necesidades financieras, familiares, y parece que hoy necesitas el doble, que el negocio se siente más pesado. Y es que, ojo, el problema no siempre es el negocio, sino cómo se está absorbiendo el contexto actual. Si nosotros, es un punto de vista muy personal, si nosotros creemos, pensamos que estamos en un mismo contexto que hace 20 años, que hace 30 años, definitivamente nos va a hacer mucho daño desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la estructura. Hola Margarita, buenas tardes. Te mando un saludo, gracias por conectarte. Hoy, mira ya, segundo día que andamos por aquí. Y es eso, el no creer o no pensar que estamos igual que hace 20 años, igual que hace 30 años. Y eso pasa en muchos ámbitos de la vida, en el ámbito de la pareja. ¿Por qué no es igual que antes? Pues porque ya no es lo mismo, ya no están las mismas condiciones, ya no son las mismas situaciones. Siguen siendo las mismas personas, sí, pero quizá con una evolución mental, emocional distinta. Entonces, en los negocios pasa lo mismo. Si a mí me funcionaba hacer esto, yo lo hacía así. Yo me acuerdo mucho un día, le preguntaba a un empresario, al contador de un empresario, le decía, oye, ¿cómo le hacen con el tema de la determinación del costo de los productos? Dice, no, es que el dueño es muy bueno. Y yo, o sea, pero no tienes una mecánica, una política, algo que te permita identificar cuándo está el costo así, cuándo lo vas a manejar, cuándo lo vas a subir, cuándo lo vas a bajar. No, no, él quiere la experiencia. Entonces, ese tipo de pensamientos, y lo platicábamos el día de ayer, ese tipo de pensamientos, pues puede que sigan funcionando. Es válido que sigan funcionando, pero lo más normal es que ya no funcione. Lo más normal es que ya no se dé ese escenario que estamos platicando. Pues bueno, vamos a rebotar hoy algunas ideas, algunas razones por las cuales creo que tenemos que ser muy conscientes de que el contexto no es el mismo y de por qué se siente este cansancio empresarial. Hay un tema primero que hay que platicar, que se tiene que hablar y que es la inflación. La inflación silenciosa es un elemento, un concepto que está ahí permanentemente y que no nos damos cuenta, no la podemos tocar, la inflación. Es tal vez un intangible, pero que, sin embargo, se refleja en gastos que antes no pesaban, en servicios, en insumos, en comisiones, en plataformas que, pues antes o no existían los cobros por esos conceptos o ya son más elevados. Yo creo, y es digno de reconocer que nuestro país, desde
posterior a la mitad de la década final del siglo pasado, del 95 para arriba, el tema inflacionario ha sido muy estable. Tenemos inflaciones en un promedio anual de 4%. Quitando estos temas de pandemia, donde se vio disparada, evidentemente una situación totalmente diferente, pero pues realmente sí fue una cuestión que, pues, oye, se encerró todo el mundo prácticamente, o nos encerraron a todos prácticamente. Entonces, esta idea clara, todo sube poquito, pero todo junto pesa mucho. Yo destaco mucho el tema del incremento a los salarios mínimos, tenemos salarios mínimos muy competitivos. ¿Qué esperanzas que fueran en relación a en términos nominales, en relación a los de otros años? Eso hay que reconocerlo. Ahora, se ha vivido mucho en la idea de que, o era la excusa por la cual no se subían los salarios mínimos, porque eso iba a generar inflación. Llegó la reforma constitucional, donde desindexan el tema del salario mínimo para la cuantía de obligaciones, entra la UMA, incrementa el salario mínimo y aún así, insisto, salvo tema pandemia, nunca hubo o no ha habido un tema inflacionario elevado, una hiperinflación, una inflación elevada. Sí, no estoy diciendo que no pueda pasar. Los expertos en economía pudieran decir, si se siguen manifestando estas presiones al gasto fiscal, estas presiones por los programas sociales y la inversión en el país sigue disminuyendo, evidentemente ese incremento en programas sociales y ese incremento en salario mínimo que a final de cuentas se lo cargas al empresario, pues no va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor con ese salario de 300 pesos y pico, no te va a ser suficiente para adquirir lo que antes a lo mejor adquirías con los 200 pesos. Es un punto de vista. Evidentemente, hay expertos en materia económica que te manejan esto y te lo dan de una manera muy clara. La realidad es que no se ha mostrado una situación que nos permita concluir que la inflación está elevada, pero sí pesa, poquito. Es que subió este producto, subió el refresco, subieron los cigarros, subieron los seguros, suben las tasas de interés, de retención, mejor dicho, fiscales, suben las tasas de recargos en materia fiscal. Entonces, claro que genera esta sensación de cansancio, de pesadez. Entonces, la inflación pega, pega al empresario, pega al consumidor. Estamos moderados, creo yo, y con base en cifras oficiales. La inflación no se siente de golpe, se siente todos los meses. Hubo una reflexión muy interesante que yo comparto, que es sobre el tema de que realmente el incremento a los salarios mínimos, a las cuotas sociales, el tema de seguridad social, pues, incrementa el salario mínimo, incrementa el salario base de cotización, incrementa el pago de las cuotas al IMSS, al Infonavit, no le va a pegar a las grandes empresas, esa le pega a la micro, pequeña y mediana empresa. Es ahí donde se siente. El tema aquí es el 95%, más del 95% de empresas en este país son micro, pequeñas y medianas empresas, las mentadas MIPIMES. Entonces, claro, claro que afecta y claro que lo vemos luego como un punto que pudiera causar ese cansancio. Es una probable razón. Ustedes tendrán sus opiniones. Otro tema interesante también, y me ha tocado verlo también con algunos clientes, precios que se quedaron atrás.
Oye, pues es que tú sigues vendiendo tu producto al mismo valor que lo vendías hace 10 años, hace 5 años, ¿por qué no vamos tan lejos? Y no te cuesta lo mismo producirlo, no te cuesta lo mismo comercializarlo. ¿Y cuál es la idea aquí? Que se esconde muchas veces detrás de esto. Es que si subo el precio se me va el cliente. Y ayer lo platicábamos en una de las reflexiones. Las empresas que no se adapten a los cambios van a terminar por perder clientes, no por calidad, por precio. Y aquí lo tenemos reflejado. No quiero decir que estas sean las consecuencias, la inflación, perdón, las causas, la inflación, ahorita el tema de los precios, la no actualización de los precios, pero quizá en algunos casos, si no es que en la mayoría, sea una de las causas de por qué sentimos que el dinero no rinde de la misma forma. Entonces, oye, yo no checo mis precios, no los ajusto por miedo a que se me vayan. Mejor vendo más barato, con la idea de que voy a traer más gente. Clientes que sí suben precios, pero tú no. Tú subes tus precios, no te ajustas, no te actualizas. Incluso hablo un poquito de desprestigio hacia el trabajo que haces, que desarrollas, la tu actividad. Entonces, puedo tener más clientes, pero facturo más porque tengo más clientes, lo que hablábamos ahorita, duplico, pero gano menos. Mi margen de utilidad es menor o desaparece. Y aquí entra una frase bien importante. Vender no es lo mismo que ganar. Exactamente, Margarita. Muy buen comentario. Incluso creo que hay un tema ahorita en, a nivel estatal, sobre todo aquí en Zacatecas, el, esta sensación que tiene el campesino, el agricultor, de que su gobierno no lo escucha. Con ese tema de los lugares de acopio. Y sí, dice Margarita, voy a leer tu comentario. Eso ocurre sobre todo con los productos agrícolas, incluso están más baratos que antes. Totalmente de acuerdo. Y el campo necesita apoyo, necesita muchos apoyos, estímulos fiscales. Desde nuestra trinchera lo podemos comentar así. Entonces, claro que genera presión, claro que genera que te agüites, te estés agüitado, dices, facturo más, pero gano menos. Así que chiste. Otro factor, ya tenemos dos hasta aquí, la inflación silenciosa, el no actualizar mis precios, falta de orden, no de trabajo, ¿eh? Hay mucha gente en este país trabajadora, muchísimo, que nos hace falta muchas veces orden, tener orden. Y es que vamos ahí, como decíamos ayer al chilazo, vamos ahí con la corazonada. No se sabe exactamente cuánto tiene en su almacén, cuánto entró, cuánto salió, qué si deja, cuáles de sus productos que ofrece, si es lo que está dejando. Y aquí hay un tema bien interesante, una teoría, una ley se denomina también, que es la ley de Pareto, la ley del 80-20. ¿Qué quiere decir? Viéndolo desde el punto de vista de los negocios. La ley de Pareto dice que en la mayoría de los negocios, el 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos. Es durísimo este dato. 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos. Aquí el problema no es Pareto, evidentemente. El problema es ignorar quiénes son
de tus clientes ese 20%, porque entonces el 80% de tus clientes generan el 20% de tus ingresos. Aquí entra, me parece, o entró como cuchillo en mantequilla, esta idea de más es menos, o menos es más, como lo quieran ver. Por cierto, a los que nos están escuchando, viendo, les agradecería mucho compartieran la transmisión. Eh, Compartí precisamente el canal de YouTube, el live del día de ayer, también, pues, si quieren ir a escucharlo y no lo escucharon, para verlo. Pues muy interesante este tema, la ley de Pareto, el 80-20, ¿a quién, pues? ¿Cuál es mi 20% que me genera? El 80% de mis ingresos, el 20% de mis clientes. Es que imagínense, pónganlo así en numeritos. Tengo 10 clientes, 8 me dan 2 pesos, 2 clientes me dan 8 pesos. Así, así de directo y de concreto está el tema. Entonces, evidentemente es, si no sé, no conozco mi negocio, mezcla de cuentas, mezcla de, oye, es que aquí tengo mi tarjeta empresarial y aquí con esto compro eh, la despensa de la casa, con esto pago la colegiatura de los niños, con esto pago la luz de la casa, mezclamos cuentas, que lo hemos visto desde otras aristas, desde el punto de vista del postulado básico de entidad económica y normas de información financiera. Lo hemos visto desde el punto de vista de la discrepancia fiscal, el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta. Hoy no nos vamos a meter en esas cosas, pero sí se mezclan las cuentas. La típica, las decisiones al tanteo. Y el otro día platicando con mi amigo Chano, saludos Chano, él decía, le proponía a uno de sus clientes el implementar estas revisiones, estos análisis financieros, estas razones financieras para ver, oye, cómo está tu liquidez, tu solvencia, no solamente el tema fiscal. Y aquí claramente se ve que es hasta cuando revisas tus números que te das cuenta que no te está yendo tan bien. Dicho de otra forma, crees que te va bien hasta que revisas tus números y dices, ¿para dónde? ¿Para dónde me han? Otra también, esa como nos gusta, no quisiera decir como mexicanos, creo que como latinoamericanos en general así somos, decisiones reactivas, reacciono en lugar de prevenir, de ser proactivo, de pagar fuegos, resolver urgencias, pagar primero lo que te grita más fuerte. Y entra esta lógica o este concepto, esta idea de atendemos lo que urge, no lo más importante. Y siempre nos mantenemos en esta idea, en estar atendiendo lo que urge y no lo más importante. Lo importante luego lo vemos. Ahorita ya saca este tema del SAT y luego vemos por qué se originó todo este cochinero. Lo urgente se termina por comer a lo importante. Y pues ya para ir cerrando esta charla de esta tarde de sábado, mucho aire aquí en Zacatecas, la idea no es vender más, es entender mejor. Muchos creen que necesitan más clientes, más ventas. Y claro, siempre es bueno, más clientes, más ventas. Pero ya vimos que por sí solo no representa o no significa que va a haber más ganancia y que seas más productivo. ¿Qué es lo que en realidad se necesita? Se necesita más claridad y se necesitan mejores decisiones. Cuando ordenas, empiezas a respirar. Cuando entiendes tus números, decides distinto.
Y aquí va, estas frases van dedicadas especialmente a todo ese mensaje gubernamental que se generó de que el contador no es necesario. Cuando ordenas, empiezas a respirar. Cuando entiendes tus números, decides distinto. ¿Y quién hace eso? Un contador. El problema no es la falta de ingresos, es la falta de estrategia, es la falta de claridad, es la falta de orden. Y aquí me están escuchando alumnos. Imagínense decirles, oigan, van a salir de la carrera y van a pensar que no sirve de nada su chamba. Para nada es gratificante esa idea, para nada. Si podemos encontrar, mezclar esta autopercepción de que la profesión es lo más fregón que le pudo pasar a México y al mundo, y también que el empresario sea más consciente de que necesita esta claridad, creo que vamos a meternos en una sinergia que nos va a permitir lograr más cosas. Hay salida a todo esto, no, 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 es sábado, para que nos pongamos a llorar. El tema no es trabajar hasta el agotamiento. Sí, sí funciona, claro, el trabajar, el dedicarte. Yo disfruto mucho trabajar y me siento como un pez en el agua, pero hay que valorar el tema que estamos manejando hoy, esta productividad, este tiempo personal. Trabajar más no garantiza ganar más. El orden financiero sí te va a dar tranquilidad y si yo tengo orden financiero, la información correcta que se genera a partir de ese orden te va a devolver el control. Y empezamos a ver casos, o yo les puedo platicar casos de empresas que fueron revisadas por el SAT y que prácticamente quedan ahí desde el punto de vista de su continuidad como negocio y que posterior a ello entendieron que la reflexión o que la opción para mejorar era orden, se sorprenderían de la gran cantidad de empresas que han vivido esa situación hasta que llega el problema. ¿Para qué esperar a que llegue el problema? ¿Para qué esperar a que llegue el agua hasta el cuello? Pues bueno, eh, gracias a todos los que se han conectado y nos han dejado por aquí sus reacciones, sus likes. Si tienen algún comentario, alguna duda, con gusto la podemos tratar. Igual yo les dije desde el día de ayer que nos conectamos también. Si tienen algún tema sobre el cual quieren que platicamos, también lo vamos desarrollando. Y con esta frase matona, dicen, voy a cerrar. El negocio no necesita que te mates más, necesita que lo entiendas mejor. El negocio no necesita que te mates más, necesita que lo entiendas mejor. Pues muchas gracias por escucharme, por conectarse en esta tardecita de sábado, muy airoso, bastante. Me parece que estoy en Pachuca. Gracias de verdad. Si les gustó, pues compartan esta transmisión, compartan el video. Síganos por favor en YouTube y en Spotify. Así nos van a encontrar charlas fiscales y de negocios. Ahí vamos. Es importante que se suscriban, es importante que sigan el canal, porque afortunadamente, debo decirlo, agradezco mucho las vistas, el seguimiento que hay en ambas plataformas, pero también hay una estadística muy dura. Mucha de la gente que me ve no sigue el canal, no se suscribe. Entonces, no cuesta nada suscribirse, tanto a YouTube como a Spotify. Pues bueno,
Nos vemos. Al contrario, Margarita, gracias por conectarte, por estar interactuando aquí conmigo. Te agradezco mucho el espacio que te das o que me das para poder platicar de estos temas. Y pues nos vemos en la próxima. Que sea un excelente y maravilloso fin de semana. Pásenla bien, diviértanse, descansen, lo que sea que necesite su ser. Bonita tarde. Hasta la próxima.